cambio, en el examen por correlación vamos a ver los microorganismos de un alto, fijados en el año, y vamos a detallar principalmente lo que es su forma, y es lo que vamos a ver ahora. Y estas ya son todas las funciones que vimos el día de ayer en lo que es el laboratorio de microbiología, ¿no? Principalmente lo que es la identificación bacteriana relacionada a lo que son las implicancias patológicas, la evolución clínica, el cuadro clínico del paciente, los procesos clínicos asociados a las infecciones, y todo esto con el objetivo de orientar pues, una terapia antimicrobiana que sea específica, que sea eficaz. Y también todo es enfocado pues, a dar pues, un nombre a esa bacteria que estamos aislando, detallando, es decir, darle un nombre a su género y a su especie. Y todo con qué objetivo: ver la evolución clínica, el tratamiento antibiótico y también ver lo que es la parte de la epidemiología. Ya ustedes lo han visto pues, en la época de pandemia, cuál es la importancia de la parte epidemiológica. Una vez que surgió este coronavirus, ¿qué se vio? ¿Cómo producía la enfermedad? ¿Cómo se transmitía? ¿Cuáles eran las sintomatologías? ¿En qué momento se podía hacer determinadas pruebas para detección ya sea de anticuerpos, antígenos, etcétera, etcétera? Entonces ahí también la importancia de lo que es la microbiología. Dentro de los métodos de identificación para estos microorganismos vamos a tener lo que son los métodos fenotípicos o tradicionales. Es lo que vamos a hacer acá. Todo lo que va a ser observable, todo lo que va a ser detectable. Pero también ya estamos encontrando dentro de esta identificación lo que son los métodos moleculares, que en sí son más específicos, son más rápidos, reducen el tiempo. Hasta ayer vimos un urocultivo, ¿cuánto demoraba? 3-4 días. Un cultivo de Mycobacterium tuberculosis, ¿cuánto demora? 60 días. Este Mycobacterium actualmente se es detectado con pruebas moleculares rápidas. Estas pruebas moleculares rápidas, ¿cuánto demoran? 1 hora, 2 horas. ¿Y qué les da como diagnóstico? Género, especie y también estudios de resistencia. En 2 horas. En cambio, un cultivo tradicional, ¿cuánto demora? 60 días. Entonces se dan dando cuenta cómo las pruebas moleculares están reduciendo por los tiempos y también son mucho más específicas. Pero para poder entender estas pruebas moleculares, proteómicas, tienen que entender también lo que son los métodos fenotípicos. Y esa es la importancia de por qué ustedes ahorita también tienen que conocerlo, para que al futuro también puedan entender lo que son las pruebas moleculares. ¿Qué vamos a ver en los métodos fenotípicos? Características observables, como son la morfología, que es lo que vamos a ver ahora, la forma de estas bacterias. ¿Qué más? La fisiología, que ya lo vamos a detallar cuando vean los casos clínicos, principalmente en lo que es la fisiopatología. Cómo esos microorganismos producen daño, o también cómo es que estos microorganismos obtienen nutrientes del medio ambiente, ya sea fuentes de carbono, nitrogenadas, si son dependientes del pH o no. Y eso también lo vemos con tolerancia, porque vamos a ver microorganismos que son tolerantes a ambientes alcalinos, a pH de 8, 8.5. ¿Cuál es nuestro pH normal? 7.4. Y nuestras células viven bajo ese pH. Cuando se altera, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio. Pero hay microorganismos pues, que viven a pH de 8, como es el vidrio, o también que viven a pH ácidos, como son los lactobacilos. Y nosotros, conociendo esas tolerancias a esos ambientes extremos, ácidos o alcalinos, también los proporcionamos artificialmente. ¿Para qué? Para poder aislar esos microorganismos. De la parte inmunológica también va a ser importante. Y esto sobre todo lo vamos a ver en la parte cuando hagamos virología. ¿Por qué? Los virus no los podemos observar con el microscopio. Pero ¿cómo los podemos detectar que están presentes? Con la detección de anticuerpos que sean específicos para estos virus, o también detección de sus mismos antígenos. Y eso también lo vamos a detallar. Y eso también lo van a ver en su práctica clínica cuando sean médicos. En lo que es la forma, vamos a detallar 3 formas básicas de lo que son las bacterias.
los cocos, los bacilos y los espirilos. Los cocos, es decir, que van a tener una forma pues esférica, acá. Los bacilos, una forma de bastoncillo. Y los espirilos y las espiroquetas, que van a tener una forma ondulada, o si no en forma tridimensional, una forma en tirabuzón. Esas son las tres formas básicas que vamos a ver en las bacterias. Pero no vamos a quedar ahí. No, tenemos que ver más características microscópicas. Porque mientras nosotros detallemos más de estas características, esto nos va a permitir ser más específicos en nuestro diagnóstico. Ejemplo, ayer vimos en la anterior práctica, cuando vimos el sedimento urinario patológico, vieron bacterias, ¿no? ¿Cómo eran estas bacterias? Eran redondas, eran como palitos. ¿Cómo eran? Como palitos, como bastoncillos, ¿no? Y eso es lo que corresponde pues a las enterobacterias. Ya está. Pero también hay otros microorganismos que van a adoptar otras formas particulares. ¿Qué ven acá? Es también un bacilo. ¿Pero qué más tiene? ¿Cómo es su forma? Alpaca. ¿Qué detalles aquí? Una forma cilíndrica. No es cilíndrica. ¿Qué es lo que ves acá, hijo? ¿Qué forma tiene? Dos extremos ovalados. Ajá. Que parece una Pesa. pieza, es una mancuerna, ¿no? Pero también puede adoptar la forma de un mazo o como una pierna de pollo. Aquí corresponden esas características. Al Corynebacterium. ¿Qué especie es importante para nosotros? El Corynebacterium diphtheriae. ¿Qué produce? La difteria. Es una enfermedad, un cuadro de infección respiratoria que produce como unas placas cartilaginosas a nivel de lo que es el aparato respiratorio superior. Y a veces produce hasta asfixia, o a veces afecta hasta el corazón, y es bastante contagioso. Pero dense en cuenta que detallando más características ya nos damos cuenta que no es pues un simple bacilo, es un Corynebacterium. Acá, ¿qué están detallando? Forma de Ramificada. Bacilo ramificado. ¿A quién corresponden esas características? A la actinomyces. ¿Qué es actinomyces? ¿Qué va a producir? Abscesos a nivel de la cavidad bucal, de la mandíbula. Acá, este otro. También es un bacilo. ¿Es largo? No, es más corto. ¿Y qué más? Es curvo. Es un bacilo como en coma, es una coma. Y así lo también lo escribió Robert Koch cuando lo vio. ¿A quién corresponden esas características? Libre. Y en nuestra realidad es importante este libro. ¿Por qué? ¿Sí? Por el cólera, por el vibrio cholerae, causante del cólera. ¿Qué es lo que produce este vibrio cholerae? Una enfermedad diarreica profusa, que lleva rápidamente a los pacientes a deshidratación moderada, grave, falla renal, muerte. Y es bastante contagioso. Y vive en el ambiente. Este otro bacilo, bueno, acá está un poquito mal esquematizado. Este es un bacilo más largo, más grueso, y los extremos distales son así, en ángulo recto. Esas características, ¿a quién corresponden? Al bacilo. ¿Cuáles son especies importantes para nosotros? El Bacillus anthracis, causante del anthrax o carbunco. Importante también la guerra biológica porque se utilizan sus esporas. En la microbiota vaginal, el Lactobacillus. Bacillus cereus también, que produce intoxicaciones alimentarias. Entonces son todos esos bacilos que podemos desde ahí también ahora lo vamos a ver. Y finalmente, ¿qué tenemos acá? Las espiroquetas. Dentro de ellas, ¿qué tenemos? El treponema, el borrelia, a la leptospira. Que también lo vamos a tener más adelante. Pero en estos estudios de coloración no solamente vamos
sino que también podemos ver lo que son reacción tintorial. Sobre todo en qué coloración, en la coloración de grano. ¿A qué me refiero con reacción tintorial? Que puede ser positivo o negativo. ¿Y por qué va a haber ese comportamiento? ¿De qué parte de esta célula va a depender eso? Su materia genética. De la pared, de la membrana celular, no. De la pared. De la pared celular o pared bacteriana. Entonces acá que tenemos la membrana citoplasmática, lipídica, y esta viene a ser la pared bacteriana externa, la membrana citoplasmática. En este caso es una bacteria gram positiva. ¿Qué es lo que estamos detallando? Que todo el espesor, ¿qué es? Péptido glicano. Y en medio del péptido glicano, ¿qué tenemos? Ácido teicoico y lipoteicoico. Esa es la característica de una pared bacteriana de un microorganismo gram positivo. Y van a notar, miren que avancemos, que el ácido lipoteicoico y teicoico solamente están presentes en las paredes bacterianas de las bacterias gram positivas. Es exclusiva de ellas. Esta es una bacteria gram negativa. Se dan cuenta que es más compleja. ¿Hay peptidoglicano? ¿Sí? Sí, pues acá está. Pero en menor cantidad. Más o menos un 15% equivalente a lo que es en la gram positiva. Pero también, ¿qué es lo que tenemos más externamente? Se parece a la membrana citoplasmática, ¿no? Es la membrana externa. Y en medio de esta membrana externa, ¿qué tenemos? Los lipopolisacáridos. Ese es el componente orgánico exclusivo de las bacterias gram negativas. Esta es la comparación, ¿no? Gram positivas y gram negativas. Esta es la coloración de grano. ¿En qué consiste la coloración de grano? Tiene dos colorantes. La safranina y el cristal violeta. Esos son sus colorantes. Tiene un mordiente, que viene a ser el lugol de grano. Y tiene un decolorante que es el alcohol acetona, al 30 o 50%. Estos son todos los reactivos que vamos a utilizar en lo que es la coloración de grano. Pero me dicen, ¿por qué es gran positivo, gran negativo? Ahora lo vamos a entender. Primero vamos a tener nuestra muestra y la vamos a extender nuestra lámina contra objetos. Vamos a esperar que seque y luego la vamos a fijar al calor. Ya cuando lo hagamos en el mínimo procedimiento lo van a entender. Una vez ya fijada la muestra, echamos el primer colorante, que es el cristal, y cubrimos toda nuestra muestra con el colorante. ¿Qué va a pasar en la bacteria gram positiva? Va a ingresar, porque la pared es permeable. En las gram negativas también, pues. Si yo enjuago y lo observo al microscopio, todo lo voy a ver de color lila, violeta. Después de esta coloración, ¿qué hago? Enjuago y coloco el lugol. El lugol es un mordiente, ayuda a afianzar la coloración. Pero ¿cómo así? En la bacteria gram positiva, ¿qué va a suceder? Ese lugol va a interactuar con el peptidoglicano, que es abundante, y con los ácidos lipoteicoico y teicoico, y va a formar un complejo. Y va a hacer que esa pared se vuelva totalmente impermeable, atrapando todo el colorante dentro de sí misma. En este caso el cristal violeta. ¿Qué va a pasar aquí? Nada. El peptidoglicano es escaso y no hay ácido teicoico ni lipoteicoico. Enjuagamos y luego pasamos a la decoloración con el alcohol acetona. ¿Acá qué va a pasar? No va a pasar nada, porque la pared se ha hecho impermeable. Entonces no va a dejar que el decolorante entre dentro de la bacteria. Por lo tanto, el colorante sigue permaneciendo dentro. Acá, como es permeable, entra pues y lava toda la célula y saca todo el colorante. Queda vacío. Enjuagamos y luego colocamos el colorante de fondo,
que es la safranina. ¿Acá va a ingresar? No. No. Acá Sí. sí. Y va a tener todo de color Rojo. rojo, que es el color del safranino, rosado. Enjuagamos y observamos al microscopio. ¿Cómo van a observar a las bacterias gram positivas? ¿De qué color? Violetas. Violeta, ¿no? El color del cristal violeta. Y las bacterias gram negativas Rosado. de color rojo, el color de la safranina. Entonces se dan cuenta que el fundamento de la coloración de Gram se fundamenta en la estructura de la pared bacteriana. ¿Por qué les coloco esta diapositiva? Peptidoglicano. Pero acá no hay ácido glicólico ni glicoglicólico. Acá hay ácidos glicólicos. Y hay otros compuestos séricos que van a hacer que esta pared sea totalmente impermeable. De tal manera que, ¿cuál es la conclusión? Van a haber microorganismos que no van a tener con la coloración de Gram. Es decir, no les voy a poder designar si es positivo o negativo. Ejemplo de ello está el Mycobacterium tuberculosis. Y esa es su pared bacteriana. Sí tiene abundante peptidoglicano, pero tiene ácidos micólicos y otros compuestos lipídicos que hacen que esta pared sea totalmente impermeable. Y no va a teñir, pues. Así le ponga por todas las horas que ponga el cristal violeta, no va a entrar. ¿Con qué sí va a colorear? Con otra coloración. Es la coloración de Sill-Nielsen. En esa coloración, ¿qué propiedad se va a evidenciar? La propiedad alcohol ácido resistente. Porque este bacilo es un bacilo alcohol ácido resistente. Y es por eso que en algunas nomenclaturas se lo ponen como BAAR, ¿no? Eso es lo que significa BAAR. Pues. Bacilo alcohol ácido resistente. Pero ya en su momento vamos a ver el fundamento de esta coloración. Solamente quería mencionarles esto, que hay microorganismos que no van a tener con la coloración de Gram. Acá estamos detallando otra vez las zonas que hemos visto en los cocos, tanto los monococos, diplococos. Ah, no, nos faltó detallar de los cocos, ¿no? No detallamos su morfología. Ahí está el coco solito. Cuando tiene un plano de división, va a formar lo que son duplas. Y va a formar lo que son los. Si tiene un plano de división más, va a formar lo que son cadenas. ¿A qué se denominan estas cadenas de cocos? Streptococcus. Y ese streptococcus es un género. Es un género bacteriano. Se dan cuenta que por esa morfología ya estamos designando un género. Estamos haciendo identificación de un género. Esta morfología de Diplococcus y Streptococcus corresponde a lo que es el Streptococcus. Si tiene un plano más, ya forma lo que son las entradas, en su grupo de 4. Un plano más, racimos. ¿Y estos racimos a qué corresponden? A Staphylococcus, que es otro género bacteriano. Otro género bacteriano. Esta es una coloración de Gram. ¿Qué están observando? Acá. ¿Qué más? Gram. Acá. Diplococcus positivo. ¿Pero qué más? ¿Se parece a este? No. No. Este es redondito, ¿no? Este es medio estirado, alargado, lanceolado. Esas características corresponden al Streptococcus pneumoniae, que son diplococos, gram positivos, lanceolados. Acá se ve como si fuera, que es esquemático, ¿no? Como que terminan en punto. Pero en el otro hemos visto que es así, alargado. Se dan cuenta que hemos visto una característica más, y eso nos ha permitido ser más específicos. No nos hemos quedado en Streptococcus, sino que ahora estamos viendo que es un Streptococcus pneumoniae. ¿Importante? ¿Sí o no? ¿Por qué? Produce pues neumonías, meningitis, sobre todo en los extremos de la vida. Niños y ancianos. Y nosotros no. Nosotros lo podemos tener saprofíticamente en la garganta. Pero un niño o un anciano lo puede matar. Y es por eso que en esas etapas de la vida es importante la vacuna para este microorganismo.
¿Qué es lo que estamos detallando también aquí? Se ve como un pequeño halo, acá también. Este halo que viene a ser la cápsula. Pero en la coloración de grano no es para ver pues esa estructura. Se puede esbozar, pero no es para verla. ¿Dónde vamos a ver esa estructura? Con otra coloración, que es la coloración de HISS. HISS. ¿Qué estamos viendo? Los ojos alargados, lanceolados. Y este alorandazo grueso que se ve viene a ser la cápsula. Esa coloración es para ver específicamente esa estructura, la cápsula. ¿Qué reacción tintorial es aquí? Es coloración de HISS. Entonces, ¿cómo será su reacción tintorial? No corresponde, pues. ¿Qué hemos dicho? La reacción tintorial solo es en la coloración de grano, positivo o negativo. En las otras coloraciones, no. En todos los exámenes siempre caen. A pesar de que les estoy diciendo, les aseguro que alguno de ustedes va a caer. Espero que no. Si en el examen les coloco esta coloración o reacción tintorial, ¿qué van a colocar? No corresponde. No corresponde. Este es en el agar sangre, sus colonias son pequeñísimas, acá se va viendo agrandadas, son colonias que son de tipo unificado. Solamente lo pongo para aquí, porque para demostrarles que no solamente microscópicamente podemos hacer una identificación, sino también macroscópicamente, viendo las características de las colonias en los medios de cultivo. Pero por supuesto esas características tienen que correlacionarse con lo que yo observe al microscopio. Todo se correlaciona. Y eso me ayuda a ser más específico. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Son leucocitos. ¿Qué tipo de leucocito? Recordemos la familia de las tipos de leucocitos. Tenemos lo que son el mieloide y el linfoide. El mieloide que tenemos, los segmentados, ahí están los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Los monocitos. Y el linfoide y los linfocitos. En este caso, ¿qué es? Neutrófilo. Es un polisegmentado. Entonces es un neutrófilo. Y hay un montón de neutrófilos. ¿Y por qué? Porque es una secreción de pus. Es una secreción uretral purulenta. Que la vamos a encontrar en una enfermedad que viene a ser la gonorrea. Esto lo vemos en el varón, en la mujer. Entonces acá, ¿qué se ha hecho? Esta pus se ha hecho un extendido y se ha hecho una coloración de grano. Al ser pus, todos son neutrófilos. ¿Pero qué estamos detallando aquí? Son diplococos. He tratado de buscar una buena imagen, pero es lo mejor que podía ver. Son de color rojo. Son diplococos granadinos. ¿Qué más? Acá está el detalle. ¿Son lanceolados como el neumococo? No, es lo contrario. Son de forma arreglada, afrejolada, que da la apariencia como si fueran granos de café. Ajá, granos de café. Esas características, y además es intracelular. Esas características corresponden a la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Más características microscópicas nos afina en nuestro diagnóstico. Esta es una coloración de grano. ¿Qué estoy viendo acá? ¿Pero qué es ese? Gran positivo. No existe el estafilococo gran negativo. Si estuviera gran negativo significa que la coloración está mal hecha. Y lo mismo que también va a suceder cuando yo les califique sus coloraciones de grano. Si me dicen estafilococo gran negativo, ya está bien la identificación, pero tu coloración no está mal. Y eso reduce tu lugar. ¿Qué más vemos acá? Es un vacío. ¿Qué más? Gran positivo ramificado. ¿A quién corresponde? Lo hemos
visto hace ratito. Al actino, actinomisis. ¿Se dan cuenta cómo ya vamos haciendo identificación? No solamente nos quedamos como que es un bacilo gran positivo. Si es ramificado, pues ya sabemos que es un actino. Este es esquemático. La colita del flagelo no se ve en la coloración de grano. Acá estamos viendo los bacilos gran negativos, cortos y curvos. ¿A quién corresponde? Al vibrio, a los vibriones. Claro, cólera es la enfermedad, pero el microorganismo es vibrio cholerario. Bueno, acá no voy a saber si es cholerario, simplemente vibrio. Acá, coloración de grano. ¿Qué estoy viendo acá? Vacío. ¿Qué más? Gran positivo. ¿Qué características tiene? Esta es una célula epitelial, ¿no? Alargados. Son largos, gruesos. ¿Qué más? Los extremos, ¿cómo están? Ovalados. No es Curvos. ovalado. Curvos. En ángulo recto. Imagínense, el vacilo es así y así es. Es en ángulo recto. Eso corresponde al bacilo. En este caso, esta es una secreción vaginal, será un lactobacillus. Esta es una coloración de grano. Bueno, no me voy a sacar, está claro. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bacilos en forma de mancuerna, en forma de masa, de pollo. Vemos también que se están agrupando, como formando letras chinas o empalizadas. Todas esas características corresponden al Corynebacterium listeria. Y son gran positivos. ¿Qué tenemos acá? Coco, bacilo, espirilo, ¿qué? Bacilo. No. Nada. Vibrio. ¿Qué es acá? ¿Ah? Bacilo. Es un bacilo. ¿Qué más estamos detallando? Tiene cola. ¿Ah? Tiene cola. ¿Cola? No, acá no se ve flagelo fino. En forma de coma. Todo esto es el bacilo. Estamos detallando esta estructura, que acá se ve mucho mejor. La ¿Qué cabeza es. Una endospora. Esa endospora es tan grande que deforma al bacilo y le da esa apariencia como si fuera palillo de tambor o raqueta, que algunos dicen. Si fuera coloración de grano, yo vería todo este color azul o violeta, pero de forma uniforme, no distinguiría la endospora. Entonces, ¿qué coloración voy a utilizar para ver esa endospora? De La Gibbs. coloración de Wirtz-Conklin. Wirtz-Conklin. ¿Está acá? Pues se está detallando la endospora y el resto del bacilo. ¿A quién corresponde esta morfología? Al Clostridium. Clostridium tetani. Causante de tétano. ¿Por qué se caracteriza el tétano? Los espasmos, inicialmente que puede ser en la cara, produciendo una risa salamónica, y después en estados graves que van a producir pues una espasticidad generalizada. Y el paciente cuando se excita, ¿qué es lo que va a pasar? Así se turba. Ese es un óleo que lo hizo un pintor llamado Goya. ¿Saben quién era Goya? Bueno, ahora lo van a buscar. Pues. Él vivió en tiempo de las guerras napoleónicas. Y como él, de curioso, lo pintó. Este signo se llama opistótolos. Lo vemos, como lo vuelvo a decir, en estados graves de tétanos. ¿Qué tenemos acá? Espiroquetas. Espiroquetas. Que viene a ser el treponema, pensé que es el treponema pálido, causante de sífilis, que va a producir el chancro duro, varón, mujer, labio mayor, surco balánico. En estas lesiones, estas úlceras, obtenemos la muestra y vamos a verlo así. Se menciona
que su pared bacteriana corresponde pues a lo que son los gram negativos, pero es un microorganismo tan delgadito, tan finito, que no se logra ver con la coloración de gram, y es por eso que no se puede ver. Si yo quisiera estudiarlo y verlo en esas muestras, tendría que utilizar la coloración de Gienza, o si no, coloración con plata, que es la coloración de Fontana, para hacerlo más grueso, más prominente. Y lo vamos a ver con esta estructura, que es así, de esta forma espiralada, ¿no? Pero no solamente tenemos ahí, fíjese, lo que son las espinotientas, espirilos, las que ponemos, también vamos a la borrelia, en este caso la borrelia burgdorferi, transmitida a través de la garrapata, la enfermedad del año. La leptospirosis, la leptospira. ¿Han escuchado la leptospira? Tienen que ver noticias, el año pasado había brote. ¿Cómo se transmite? ¿A través de qué? Con la orina. Con la orina de la rata. ¿Qué es lo que va a producir? Fiebre hemorrágica. Y es por eso que la recomendación que dieron el año pasado, ¿cuál fue? Para evitar la leptospirosis. ¿Dónde encontramos las ratas? En los vertederos. En el Congreso, aparte del Congreso. En los almacenes. En los almacenes. Y estos animalitos se caminan pues, sobre las conservas que nosotros luego nos traen de atún o lo que sea. Y a veces se orinan, pues y hacen sus inyecciones encima de los decimos ven. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Que cuando nosotros tengamos nuestras conservas, tenían que lavarse con detergente. En helados donde teníamos que abrir para evitar contaminarnos con este microorganismo. Y es lo que tienes que hacer siempre en casa. Cuando vayas a abrir una conserva, tienes que lavarlo con ayuní, bueno, el jabón, lavarlo, enjuagarlo y recién abrir la lata. Esa era la recomendación que dieron del año pasado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí?